Amigos que están en la sintonía de el programa Ecuador Rebelde, volvemos con la entrevista al licenciado Juan Centurión, periodista, maestro universitario y analista político y social de la vida diaria de los ecuatorianos. Licenciado, bienvenido, y vamos a hacer un análisis de lo que fue y está viviendo en este momento el Tratado de Río de Janeiro, que se firmó producto de la invasión peruana de 1941 y 42. Es una herida que todavía la tenemos los ecuatorianos porque no ha podido ser, como se dice vulgarmente, pues digerida en la historia. Licenciado Centurión, ¿qué apreciación tiene usted de este írrito tratado? Bien, muchas gracias por la entrevista. En realidad, la historia del país está hecha o escrita de tergiversaciones y la narcopolítica ahora, los narcopolíticos de ahora y las grandes oligarquías terratenientes del pasado, como las oligarquías actuales, no han defendido los intereses nacionales. A ellos lo que les interesa es saquear al país, robar los dineros del pueblo. No les ha interesado defender a la patria. Fíjense que, no sé si usted recuerda, el gobierno de Galo Plaza. Galo Plaza dijo que el Oriente era un mito. Claro, sí. Que el Oriente era un mito. Él fue presidente, creo, Era un presidente de la ciudad. Claro, no, era un presidente norteamericano porque él nació en los Estados Unidos. Fue hijo de Galo Plaza, del que mató del general Leonidas Plaza, del que mató a Alfaro, porque el principal gestor para la captura y muerte de Alfaro fue Leonidas Plaza, padre de Galo Plaza. Y Galo Plaza era del Partido Liberal y fue presidente de la República, creo que en el año 50, no recuerdo exactamente. Y entonces este hombre dijo que, bueno, como el papá de Leonidas Plaza, precisamente para huir del país y como tenía poder, se hizo nombrar embajador del Ecuador en Washington. Estuvo muchos años allá, desde que salió del poder estuvo muchos años. Y allá nació este chico, Galo Plaza. Bueno, chico no, que también ya falleció por hace tiempo. Y él dijo que el Oriente era un mito, como quien dice, dejen ahí el caso, ¿no? Entonces, el Ecuador ha tenido que enfrentar al Perú casi desde su nacimiento. El primer enfrentamiento que hubo fue el 27 de febrero, el día de la batalla de Tarqui. Yeah. En febrero. Pero era un enfrentamiento entre la Gran Colombia y el Perú. La Gran Colombia y el Perú. Y fíjese, eso también vale decirlo porque aquí la historia está tergiversada. Las oligarquías han escrito cualquier estupidez valiéndose de los escribidores, estos historiadores que hemos tenido, historiadores analfabetos que solamente le han pagado para que escriban. Han contado a su criterio. Al criterio de los que le pagan, pues, claro, los dueños del país. Y entonces, dicen que el 27 de febrero es el Día del Ejército Nacional. Imagínense, el ejército ha asumido esa disposición de que celebran inclusive cada 27 de febrero, creo que es el 27,
el Día del Ejército Nacional, pues sí, el ejército ni existía, el Ecuador ni existía. Claro. Existiera la Gran Colombia, eso fue una guerra entre la Gran Colombia, o Colombia la Grande, como le llamaban, y el Perú. Fue en 1929. Al año siguiente, Juan José Flores, queriendo tener su hacienda propia, siendo extranjero inclusive, queriendo tener su hacienda propia, forma lo que se llama la República del Ecuador para él y sus compinches extranjeros del ejército y sus compinches nacionales, las oligarquías nacionales, para ellos, porque por eso fue que se creó este país, este pobre país que todavía sigue tratando de ser un verdadero Estado. Y entonces se dio esa batalla y luego Bolívar, ya en aquella misma época, los peruanos se tomaron Guayaquil, pues. Claro. Se tomaron Guayaquil. Y Bolívar tuvo que venir, y ahí fue cuando se da la batalla de Buijo. Aquí en Buijo hay un sitio histórico en Buijo, en la población, la vía de San Borondón, antes de San Borondón. Se dio la batalla de Buijo. Pero no se dio finalmente una confrontación porque en aquella época el Perú hubo un cambio de gobierno y el que fue nuevo presidente de la República del Perú había sido ministro de Bolívar cuando Bolívar era presidente encargado del Perú. Entonces tenían buenas relaciones. Entonces entre los dos conversaron y dijeron, ya vamos a hacer un convenio entre hermanos, los hermanos peruanos y colombianos y ecuatorianos, vamos a hacer un convenio. Y el convenio era que se firmó el protocolo Pedemonte Mosquera. Ah, ya. Y entonces donde la línea divisoria empezaba en Tumbes y iba por ahí recto hasta Marañón y se firmó y todo eso quedó solemnizado e inclusive se pusieron fechas para que los que tenían que poner los hitos, ¿no, verdad? Empezando por Tumbes hasta llegar por la línea del Marañón hasta desembocar el río Amazonas, digamos hasta antes del río Amazonas, tenían que poner eso. La delegación ecuatoriana fue a Tumbes y estaba esperando a la delegación del Perú. En eso vino el invierno, que el invierno, pues, imagínense, si ahora es terrible, en aquella época era más terrible aún. Claro, era más fuerte. 1829, imagínense, 1829. No había vías marítimas y tantas cosas, o fluviales. Entonces no se pudo poner los hitos. En eso vino pues el fulano de malos antecedentes, Juan José Flores, y se paró al Ecuador de la Gran Colombia y quedó con el lío. Claro. Ahora los peruanos dijeron, bueno, este tratado no vale. Lo hemos firmado con el Perú, con Bolívar. Los peruanos dijeron, este tratado lo hemos firmado con la Gran Colombia, con Bolívar. Ahora con el Ecuador no tenemos ningún tratado, ni nada, ni hay límite, ninguna naturaleza, nada firmado, nada. O sea, ¿Quién tiene la culpa? Desconocieron todo. Flores. Entonces, y ese lío ahí siguieron, pues. Después vinieron en el año, creo que 14 al 18, creo que gobernaba ¿cómo que se llama? Vaya, pues, Alfredo Baquerizo Moreno. Ya. Del 14 al 18. Y entonces, por órdenes de Leonidas Plaza, fulano, Alfredo Baquerizo Moreno, que era presidente de la República, puesto por los banqueros. Claro. Los banqueros en ese tiempo que gobernaban, la banca gobernaba, siempre ha gobernado, pues siguen gobernando estos lavadores de dólares, porque algunos de estos banqueros son lavadores de dólares. Ya el presidente de Colombia, Petro, dijo que hay que tener control en estos lavadores de dólares, algunos banqueros.
aunque no nombró a ninguno. Bueno, eso ya es otra historia, pero entonces el tema es que se fue, Alfredo Baquerizo Moreno le cedió al Perú gratuitamente por orden de Leonidas Plata, le cedió lo que se llamaba el Triángulo de Leticia. Ya. Entonces, le cedió gratuitamente. Los peruanos, perdón, los colombianos ni querían eso. Le dio por un arreglo político ahí. Y el Perú, como el Ecuador no había firmado ningún tratado con el Perú, le dijeron a los colombianos, un momentito, ese territorio son nuestros, no es del Ecuador. Y ahí hubo una guerra Colombia-Perú, que después de un tiempito prudente se suspendió. Entonces Colombia le cedió parte del territorio que el Ecuador, que Baquerizo Moreno le había cedido a Colombia. Ah, ya. Entonces, Alfredo Baquerizo, presidente de Ecuador, le cedió a Colombia. Los peruanos protestaron, entonces los colombianos le dijeron, bueno, ¿sabe qué? Ya no nos hagamos la guerra, dividámonos esto que nos ha dado el Ecuador, y así sucedió. O sea, todo en paz, ¿no? Entre esos dos. Claro, entre Colombia y Perú. Entre esos dos países. Y entonces, luego siguió con algunos conflictos, y creo que el 5 de julio de 1941, el 5 de julio de 1941, los peruanos sorpresivamente invadieron el Ecuador. Se tomaron parte de la provincia de Loja, se tomaron casi toda la provincia de El Oro, y el Ecuador no tenía cómo defenderse, porque las oligarquías han tenido la costumbre de no comprar armas potenciales para una guerra con el Perú, ni ahora ni antes, porque por decir, los peruanos tienen las posibilidades de cerca de la frontera hace un aeropuerto y pueden bombardear Guayaquil y Quito, y van, claro, bombardean y regresan sin mayor esfuerzo. En cambio, el Ecuador, para ir hasta Lima a bombardear es difícil, no tenemos, no hay aviones. Claro. No hay aviones. O sea, ellos están bien apertrechados. En aquella época, estas oligarquías nunca han querido, por eso, defender los intereses nacionales. Las oligarquías que han gobernado este país siguen gobernando. Entonces, cuando vino el enfrentamiento, un general del ejército, un alto general del ejército, le escribe a Arroyo del Río, que era el presidente de la República, que entre paréntesis, Arroyo del Río era un servil de las compañías extranjeras, abogado de las compañías extranjeras, de las minas de Portobelo y de la Anglo. La Anglo era la que explotaba el petróleo en la península de Santa Elena, que era la única fuente petrolera que había en aquella época. Que recién se había... ¿Quién era el abogado alcahuete? Era Arroyo del Río. ¿Y quién le financiaba la campaña? Eran estas empresas, la una norteamericana, la otra inglesa. Claro. Eso no dicen los historiadores de la oligarquía. Eso no dicen. Bueno, entonces, un general le dice al presidente de la República, Arroyo del Río, mire, presidente, por escrito, yo tengo el escrito inclusive, no lo digo de memoria, si hace falta yo tengo el escrito de ese alto mando militar. Dice, señor presidente, nosotros tenemos armas y balas de cañón y de fusil para unos, pongámosle, 100 disparos. Para 2 días, para un día de combate, las balas del ejército. Hay pocas balas, entonces... después de esa batalla, después de que se gaste eso, nosotros tenemos que correr. Claro. ¿Pero por qué sucedió eso? Porque las oligarquías que gobernaban el país, este miserable de Velasco Ibarra, los anteriores gobernantes, no habían comprado, pues. El único que compró armamentos pesados para un posible enfrentamiento con el Perú fue Eloy Alfaro, que compró armamentos pesados. Por eso es que
Alfaro se atrevió pues cuando los peruanos quisieron meterse en aquella época, cuando Eloy Alfaro era presidente de la República, y él se movilizó a la frontera al grito de Tumbes, Marañón o guerra, porque Alfaro había comprado armamentos para una guerra prolongada con el Perú para defender el territorio. Se había pertrechado bien, pues él sabía lo que hacía. Y fíjese la ironía, esas mismas armas, bueno, en aquella época los peruanos no se metieron. Entonces, pero lo irónico es que esas mismas armas que Alfaro compró, cuando hubo el levantamiento aquí el Tigre del Bulubulo, el nombre se me escapa, pero le decían el Tigre del Bulubulo, nacido aquí en la población de Boliche. Boliche, Yehuacha. Esa arma, el general Pedro J. Montero se levantó aquí en Guayaquil y formó un gobierno y lo llamó Alfaro para que se haga cargo del poder, y Alfaro vino. Y entonces el presidente de aquella época le dijo a Leonidas Plaza, que estaba con él, que utilice los mismos armamentos que Alfaro había comprado para guerrear con el Perú contra el pueblo de Guayaquil. Con el mismo plan. Y una mortandad, pues 4.000, 5.000 guayaquileños muertos en Duburán porque utilizaron ese armamento de guerra que, como dijo irónicamente, el general Alfaro lo había comprado para enfrentarse al Perú, al grito de Tumbe, Marañón o guerra, y los peruanos no se metieron. Pero posteriormente esos armamentos sirvieron para reprimir el propio pueblo a Alfaro y a su gente. Entonces, ninguno, salvo, como digo, con estas anécdotas o con estas cosas, ninguno de los presidentes habían comprado armamento para una guerra convencional con el Perú, salvo, como digo, de los Alfaro. Entonces, el general uno de los generales que estaba al mando de la guerra, de frenar a los peruanos, dijo: señor presidente, pero aquí no podemos pelear 2 o 3 días nada más, y ahí tenemos que salir a carrera, porque ahí hace un inventario, pues, que balas de cañón, antiaérea, tal cosa, no tenemos cañones para tal. Ahí lo único que hay que hacer es correr, o si no, los soldados van a morir por gusto, usted los manda a la muerte segura. Entonces, fue en el año 41, como digo, los peruanos se metieron sorpresivamente al Ecuador, a la provincia del Oro, el 5 de julio de 1941. A los 7 meses de que ellos ya habían avanzado, inclusive en aquella época los aviones peruanos volaban sobre Guayaquil para bombardearlo. Entonces, ¿qué hicieron las oligarquías? Declararon a Guayaquil ciudad abierta, que en términos de la guerra y de la lógica de la guerra y del derecho a la guerra, una ciudad, cuando se declara ciudad abierta, es que el enemigo la puede tomar, que no hay nada que combata. Entonces era para evitar que los aviones peruanos que volaban sobre Guayaquil bombardeen. Entonces declararon ciudad abierta. Aquí estamos, vengan gente, cójanse Guayaquil. Y nadie peleó. Ahora, eso fue en la guerra del 41. De 41. La guerra duró 7 meses, hasta enero. Entonces, el 29 de enero, que será mañana, el 29 de enero, se firmó el protocolo de Río de Janeiro. Se llama así porque fue firmado en la capital de Brasil, que antes era Río de Janeiro. Río de Janeiro, claro. Antes era Río de Janeiro, ahora la han cambiado. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? ¿Qué pasaba también? El imperialismo norteamericano, que siempre está metido en sus narices, fue uno de los responsables de esta invasión, porque ¿qué pasa? Que ya la Texaco, la compañía Texaco, había detectado petróleo en esos territorios que el Perú, en el oriente, en el nororiente, que el Perú reclamaba. Ya tenía hecha la concesión, entonces esas concesiones ya estaban hechas y todo eso, y le interesaba
que todo ese territorio que los peruanos querían pasen al Perú para que pasen ya, como quien dice, a la Texaco con una concesión ya firmada y suscrita. Porque si pasaba al Ecuador, si el Ecuador la retenía, tenía que volver a negociar, ya no con el Perú, sino con el Ecuador. Entonces, la Texaco fue allá ya estaba listo compañía todo. petrolera norteamericana, intervinieron en eso y obligaron al Ecuador para que firme. Además del problema que le narro, que no había armas, no había por ahí, ¿cómo es ese barquito de la Armada? El cañonero Abdón Calderón. El cañonero Abdón Calderón, que de un chiripazo bombardeó al almirante Vilar. Y le cayó la bala en la Santa Bárbara. La Santa Bárbara, en un buque se llama así, donde están guardadas todas las armas. Entonces, justo ahí la suerte. De chiripa vino la bala del cañonero Calderón, ¡pa! Cayó dentro de la Santa Bárbara, de la bodega del arma, ese buque explotó. El rastrillo, digamos así. El rastrillo. En los buques se llama eso Santa Bárbara. Bueno, entonces cayó. Pues ese fue el único acto heroico. Se vieron obligados a retroceder, claro. Así es. Entonces vino y ¿qué ocurre? Que tuvieron que firmar la paz, porque le dijeron al Ecuador, a ver, si ustedes no firman la paz, los Estados Unidos y los países garantes, dirigidos por los Estados Unidos, le dijeron al Ecuador, mire, si ustedes no firman, nosotros como garantes nos retiramos y dejamos que el Perú continúe y se tome Guayaquil El Perú se ha tomado varias veces Guayaquil. Claro. Ha bloqueado Guayaquil, se lo ha tomado. ¿Te acuerdas la época en la época de Robles, que gobernaba Robles, 1851, 52? No, Robles, el general Robles, que era presidente de la República, 1851, por ahí 52. Después que fue presidente Urbina, quedó Robles. Yeah. Y entonces Robles se vino aquí a pelear, a enfrentar al Perú, y de paso viene este bellaco García Moreno, miserable, asesino, dictador, viene y lo destituye a Páez, porque dice que él no se debía haber movido de Quito. Pretexto, ¿no? Que no se tenía que mover de Quito porque Quito es la capital y el presidente de la República no podía moverse. Como era Robles era militar, entonces él trajo al ejército para enfrentar al Perú, que se quería tomar Guayaquil, pues, para defender. Claro. Y estaba haciendo un acto patriótico, defendiendo al país, y vino el bellaco asesino García Moreno y le dio un golpe de Estado. Y ahí vino una época de que hubieron 4 gobiernos aquí en el Ecuador. 4, uno en Quito, otro en Guayaquil, otro en Cuenca y otro en Loja. Habían 4 gobiernos y también por esa época también el Perú y Colombia tuvieron una reunión en secreto, que se iban a dividir al Ecuador para que el Ecuador desaparezca. Se dividía en la mitad para Colombia y la mitad para el Perú. Se dividía. Hubo un pacto secreto, ya firmado y todo. Pero ¿qué ocurre? Que después los colombianos parece que se arrepintieron y le dijeron, no, nosotros no vamos a meter en problemas. No queremos esa opción, queremos que el Ecuador siga existiendo. Y entonces, pero los peruanos querían dividir y llevarse la mitad del Ecuador, el otro también. Bueno, eso ya es otra historia, pero entonces llegamos nuevamente al año 41, en el año 42, enero del 42, 29 de enero del 42, entonces se firma el protocolo de Río de Janeiro con todas esas amenazas que le dijeron al Ecuador, o firma o nos retiramos, y ustedes van a perder todo aquí. Entonces el gobierno pro norteamericano de Arroyo del Río le hizo caso a lo que decía el imperialismo norteamericano de aquella época y firmaron el protocolo de Río de Janeiro. Entonces los peruanos hicieron lo que les dio la gana, se llevaron 200.000 kilómetros cuadrados
casi la mitad del Ecuador se llevaron, por disposición de los Estados Unidos. Claro, y quedó establecido. Claro, no, pero además no, además de ahí sigue la historia, ¿sí? Esto ahí sigue la historia, porque ¿qué pasa después? Ya se firmó el protocolo de Río de Janeiro, la mayoría de 200.000 kilómetros para, todo lo que es el oriente hasta ese ecuatoriano. momento quedó ya todo. Pero había un problema ahí en la cordillera del Cóndor, por ahí, que las referencias de cerros a cerros no coincidían. Entonces no era aplicable lo que decía el protocolo de Río de Janeiro en esa zona. Y valiéndose el Perú de esas imprecisiones de esa zona, pero que habrán sido unos ¿cuántos kilómetros? 50 o 100 kilómetros, se llevaron más terreno. Otro pedazo, claro. En la guerra del Cenepa. Claro, por la guerra del en la guerra del Cenepa, que bueno, dicen que el Ecuador por primera vez le bajó un avión, pero los peruanos ganaron, pues, porque en esa época no sirvió de nada. El otro bellaco puesto por las oligarquías, Yamil Mahuac, el de la dolarización, el que cogió el dinero de los ecuatorianos y cerró los bancos para que nadie cobre. Este individuo viene y firma ese tratado de raíz del Cenepa cuando estaba Fujimori, y entonces ahí le cede más terreno todavía al Perú. O sea, para completar. Y para cojudiar a los ecuatorianos, el Perú le dice que le va a regalar un pedazo, una hacienda por ahí más adelante, unos terrenos, y le ponen Cenepa, que es del Ecuador, pero ya dentro del territorio del Perú. Es un territorio perdido por ahí. No, eso va a ser del Ecuador. Entonces salió este bellaco de Yamil Mahuac, dice que el Ecuador tendrá una porción de territorio dentro del Perú por el derecho que nos correspondía. Mentira, ellos lo habían pagado. Claro. El gobierno había pagado. Y la denuncia, entonces, como era un tratado inconsecuente, ilógico, antipatriótico, entonces para que tenía que ser ratificado por la Asamblea, por el Congreso, de aquella época que se llamaba Congreso, estos diputados de alquiler, según denuncia de Montesino, que era asesor de Fujimori, de Fujimori, les pagó $1 millón a la mayoría de los diputados de alquiler para que aprueben el tratado del Cenepa y cierren ya la frontera, claro, perdiendo el Ecuador, ni sé cuántos kilómetros cuadrados, que ya quede, y con el cuento que Mahuac, que el Perú nos regalaba un lotecito de terreno dentro del Perú, para que todos nos engañemos. Licenciado, estamos llegando al término de la entrevista, su última apreciación. Bueno, en realidad yo creo que el país, cuando alguien tiene mala suerte, dice malnacido, dice alguien malnacido. El Ecuador malnació. Cuando nació en 1830, en manos de estos bellacos, de estos militares que participaron en la guerra de independencia, ellos querían su hacienda para ellos. Claro. Para ellos. Pues. Ellos querían su acomodo. Lo mismo, pues Páez se quedó con Venezuela. Acá en Colombia, ya la muerte de Bolívar, se quedó Santander que era que estuvo acusado de haber atentado contra la vida de Bolívar, y Bolívar en lugar de fusilarlo, Bolívar lo que hizo fue lo sacó fuera del país. Lo exilió cuando deberían haberlo fusilado simplemente, porque había que se muera la rabia. Entonces, todo esto, en el Perú también vinieron unos militares, se hicieron en Chile lo mismo, todo donde habían peleado estos generales, se hicieron la milicia se adueñó, claro. Eran militares,
y se hicieron militares como, siquiera eran militares nacionales, ¿no? Pero el Ecuador tuvo la mala suerte de que era un militar extranjero, pero era un venezolano. Y el grueso del ejército era venezolano. Y fíjense, de 11 o 12 generales que en aquella época tenía el ejército del Ecuador de aquella época, 11 o 12, 10 eran extranjeros. 10 generales eran extranjeros. Colombianos, venezolanos. Sí, pues, no, perdón, venezolanos, colombianos e ingleses también, porque hubieron unos ingleses que pelearon en el batallón Albión. Entonces, que fue, Inglaterra envió un contingente para que pelee y ayude a la guerra de independencia, porque le interesaba que todos estos territorios se independicen para que ellos puedan vender, Inglaterra pueda venderle sus productos sin ninguna traba a la América Latina, porque recuerde que España, cuando éramos colonia, prohibía que se comercie con Inglaterra, cualquier producto de Inglaterra no podía ingresar acá a la América. A la América, ya. Y entonces ya una vez que eso obstaculizaba el desarrollo de Inglaterra, entonces por eso Inglaterra empleó fondos, prestó plata, le prestó plata, le financió, pero prestado. Por eso que el Ecuador tuvo la deuda de la independencia. ¿Y quién consiguió esos préstamos para Bolívar? El que le conseguía los préstamos en Inglaterra para Bolívar era Vicente Rocafuerte. Simón Bolívar le escribía a Vicente Rocafuerte para que le consiga tantos miles que ni se quede, porque Vicente Rocafuerte era como un broker, es decir, conseguía préstamos de la banca de Inglaterra. De la banca inglesa. Consiguió a México también. Era representante de México. La historia tiene tantos recovecos. Claro, sí, ¿no? pero aquí nos han engañado con la historia. El mejor presidente es Baquerizo Moreno. El mejor presidente. Ahí en el malecón 2000, hay como 4 o 5 sujetos que le han hecho unas estatuas, no sé si la habrá visto en el malecón. Que ellos deberían, si están con vida, deberían estar presos purgando los delitos que cometieron, no estar ahí. Yo le digo, como un sueño, si yo fuera presidente, yo tumbo esas estatuas y pongo las estatuas de verdaderos patriotas. Vicente Rocafuerte, un verdadero patriota. Patriotas ecuatorianos de sangre ecuatoriana, claro. no de sangre extranjera. Desgraciadamente aquí el Ecuador está en poder de las mafias. No, ahora siempre ha sido, claro. Desde 1830 han ganado por fraude, en fin, bueno, una serie de cosas. Así es. Bueno, ahí estamos. Amigos que han apreciado este programa Ecuador Rebelde, hemos estado con la presencia del máster Juan Centurión, a quien le agradecemos su visita a este set, agradeciendo de antemano al máster Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP, que nos permite realizar esta programación. Gracias, hasta la próxima oportunidad.